Usted dijo que este es el año de la unidad, sí, de la unidad nacional y que somos un solo pueblo. ¿Sabe? Eso es sumamente importante. Esta sensación de unidad, eso mismo, y el hecho de que las personas que se encuentran en condiciones especiales, en condiciones de combate, en la línea de contacto, en el frente, lo sienten esa unidad, esa hermandad, a pesar de que pueden tener diferentes orígenes étnicos e incluso diferentes creencias religiosas o confesionales, pero aún así se sienten como una sola familia. Esto es sumamente importante para cualquier país y para un país tan multinacional como Rusia es el doble o el triple de importante. De esta unidad, de su preservación, depende absolutamente todo lo que somos. Cuando termine la operación militar especial, y terminará, sí, sin ninguna clase de duda, tarde o temprano, pero es fundamental que logremos conservar esta cualidad, este sentimiento de unidad. Saben, me encuentro con algunas personas que los ayudan, por ejemplo, mujeres que trabajan en algún lugar tejiendo redes, niños que tejen guantes y así sucesivamente. La gente hace esto de todo corazón. En varias ocasiones he escuchado palabras sorprendentes. Cuando termine la operación militar especial, ¿a qué nos vamos a dedicar? Es decir, están tan involucrados en esto, ¿entienden? Lo hacen con tanta dedicación y sienten que forman parte de una causa grande, enorme y necesaria para Rusia, que les surge una inquietud. ¿Y si después seremos tan necesarios como ahora? Esto es realmente importante. Y debemos reflexionar detenidamente juntos en cómo preservar esto en el futuro, sin ninguna duda. Miren lo que está ocurriendo actualmente en el país vecino. Todos allí se pelean, se insultan, como arañas en un frasco, repartiéndose el dinero que robaron al pueblo ucraniano o que están robando a sus patrocinadores occidentales. Se reparten el botín y se eliminan unos a otros. Huyen al extranjero, se esconden, luego regresan y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tipo de unidad puede haber allí? Además de todo lo demás, en la parte occidental de Ucrania hay un regalo de Iosif Vissarionovich Stalin a Ucrania después de la guerra. Es decir, Stalin le regaló esas tierras a Ucrania, pero lo hizo en el marco de un Estado único. Al parecer, nunca se le ocurrió que pudiera darse una situación como la de hoy. Por cierto, estoy seguro de que tarde o temprano Ucrania perderá esos territorios occidentales. Y lo que pertenecía a Polonia, a Hungría, a Rumanía, tarde o temprano, no mañana, tal vez no pasado mañana, en un año, 2, 10, 15, pero todo volverá históricamente a su lugar. Solo había un garante de la integridad territorial de Ucrania, Rusia. Pero consideraron necesario, posible y beneficioso para ellos declarar a Rusia su enemigo y declarar que los rusos en Ucrania no son una nación titular, lo cual es una tontería absoluta, un disparate total. Pero lo hicieron. Tomaron una decisión oficial de que los rusos en Ucrania no son una nación titular. Vaya sorpresa. Entonces, ¿qué es esto? ¿Sí? Bueno, esa es su propia decisión. Nuestro orden mundial moderno se ha ido construyendo y consolidando paulatinamente después de la Segunda Guerra Mundial, tras la Gran Guerra Patria, y se formó sobre la base sólida de la Carta de las Naciones Unidas, la cual fue cuidadosamente redactada y establecida por los países vencedores, la Unión Soviética, los Estados Unidos y el Reino Unido. Este documento fundamental es la base esencial del derecho internacional moderno. Fue creado, se establecieron ciertas reglas. Y luego, cuando la Unión Soviética se desintegró finalmente, uno de los miembros permanentes y estados fundadores de la ONU, uno de los creadores fundamentales de este derecho internacional y del actual sistema de relaciones internacionales, dejó de existir por completo en el escenario mundial. Y los llamados vencedores de la Guerra Fría, que no solo fueron Estados Unidos, ¿no?, sino todo el occidente colectivo, de repente decidieron que había que corregir algo. Porque Rusia, que ya no es la Unión Soviética, sino Rusia, y que ha perdido parte de su potencial, debería seguir disfrutando de los mismos beneficios que un país vencedor en la Segunda Guerra Mundial. Y fue así como empezaron a realizar cambios. Además, empezaron a hacer cambios de inmediato en la práctica. Recuerden los trágicos acontecimientos en Yugoslavia.
Y bueno, ahora no voy a dar valoraciones, ya que es un proceso que resulta sumamente complejo, pero la división del pueblo serbio en diferentes entidades nacionales y así sucesivamente en la región. Se tomaron decisiones que en absoluto correspondían a la Carta de las Naciones Unidas. No, simplemente dejaron salir al genio de la botella. Es más, en su momento nos prometieron a Mikhail Sergeyevich Gorbachev que no iban a expandir la OTAN. Una expansión tras otra, a pesar de nuestras numerosas protestas y demás. No les importaron en absoluto sus promesas ni los intereses de seguridad de la Federación Rusa. Todos avanzaban, llegaron hasta Ucrania y el entonces presidente de Ucrania estaba a favor de unirse a la UE, pero en contra de unirse a la OTAN. ¿Qué hicieron? Llevaron a cabo un golpe de Estado, además sangriento y anticonstitucional. Y todo Occidente hizo como si no pasara nada grave. Bueno, así debe ser, eso es. Y precisamente este conjunto de acciones y medidas absolutamente agresivas que iban en aumento año tras año fueron las que llevaron inevitablemente al enfrentamiento bélico que presenciamos hoy en día en Ucrania. Y nos obligaron finalmente a iniciar la denominada operación militar de carácter especial, intentando poner un fin definitivo a las acciones bélicas ya iniciadas por las potencias de la coalición occidental y el régimen de Kiev en esta parte de la entonces Ucrania. Pero lo que usted dijo sobre la unidad del pueblo ruso y sobre el hecho de que en la línea del frente, en la zona de combate, se sienten como una sola familia, es un logro sumamente importante de la operación militar especial. Esto es muy importante para nosotros. Nuestra tarea común, la suya y la mía, es luego preservar ese sentimiento de unidad del pueblo multinacional ruso. Y una vez más quiero felicitarlos por el Día de la Armada y desearles a todos lo mejor. Cuídense a ustedes mismos y a los equipos que tienen a su cargo. Les deseo suerte y la victoria para todos nosotros. Gracias a ustedes. Las declaraciones de Vladimir Putin vuelven a poner sobre la mesa una de las cuestiones más sensibles de la guerra en Ucrania: el futuro de sus territorios y las posibles consecuencias de un eventual acuerdo de paz. El mensaje del presidente ruso refleja una postura que Moscú ha mantenido durante el conflicto, mientras que Ucrania y sus aliados han rechazado cualquier solución que implique ceder territorio. En este contexto, las palabras de Putin no solo tienen un significado militar, sino también político y estratégico, especialmente en un momento en el que continúan los esfuerzos diplomáticos y las discusiones sobre el futuro de la guerra. Por ahora, el escenario sigue abierto y cualquier cambio en las fronteras dependerá del desarrollo del conflicto y, eventualmente, de las negociaciones entre las partes. Lo que está claro es que la disputa territorial continuará siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar una solución definitiva. La pregunta ahora es si estas declaraciones anticipan una nueva etapa del conflicto o si forman parte de la estrategia de presión de Moscú. El desenlace todavía está lejos de estar escrito.